Visualiza un oasis en pleno desierto. A tu alrededor, kilómetros infinitos de arena árida. El sol abrasador, ninguna señal de existencia. Pero justo en el epicentro, un oasis majestuoso, flores resplandecientes, árboles repletos de frutos, agua transparente emergiendo de la tierra. ¿Cómo es esto concebible? Porque existe un manantial subterráneo. Un manantial que no necesita de la lluvia, que permanece inalterado por la sequía, que fluye sin importar lo que suceda en la superficie. Y tu dinero, mi querida, mi querido, opera exactamente de esta manera. Existe un manantial de prosperidad que no necesita del mercado, no necesita de la economía, no necesita de las situaciones. Y cuando te sincronizas con este manantial, vives en prosperidad, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar colapsando. ¿Alguna vez has experimentado ese instante en que observas tu entorno y piensas que el cosmos entero se alió en tu contra? La factura que no anticipabas, el cliente que se retiró, el automóvil que se averió, la posibilidad que se esfumó, y sientes esa presión en el pecho, esa convicción de que nada resultará bien, de que estás destinado al colapso, de que sin importar cuánto te esfuerces, el dinero siempre se escapará entre tus dedos como granos de arena. Sé que has experimentado esto, porque todos lo hemos vivido, pero hoy descubrirás algo que Florence Scovel Shinn enseñó hace más de un siglo y que continúa revolucionando existencias hasta el presente. Descubrirás que lo que aparenta estar fallando es simplemente el cosmos reorganizando las piezas para manifestar algo muchísimo más grande. Que los impedimentos no son castigos, son redireccionamientos, que la aparente carencia no es la realidad, es solamente una prueba de tu convicción. Y cuando aprendes a observar con la visión de Florence, cuando aprendes a existir según la ley espiritual de la prosperidad, en lugar de la ley material de las apariencias, todo se transforma. ¿Y sabes cuál es el secreto más revolucionario que Florence descubrió? Que nada jamás falla. Nada nunca. Lo que tú denominas error, el cosmos lo denomina ajuste. Lo que tú denominas colapso, el cosmos lo denomina redireccionamiento. Lo que tú denominas pérdida, el cosmos lo denomina preparación para algo más grandioso. Florence experimentó esto en carne propia. Ella lo perdió absolutamente todo, literalmente todo. Su esposo la desertó. Sus amistades la repudiaron. El dinero se evaporó. Estaba sola, sin nada en una época donde mujer solitaria era equivalente a desgracia. Y fue precisamente en ese instante, en el abismo más profundo, cuando todo aparentaba haber colapsado completamente, que ella descubrió la verdad que transformaría no solamente su existencia, sino la existencia de millares de personas. La verdad de que la prosperidad no proviene de las situaciones. La prosperidad proviene de la conciencia. Y cuando modificas tu conciencia, modificas absolutamente todo. Déjame relatarte 5 historias. 5 historias de personas que estaban experimentando el peor momento de sus existencias. Personas para quienes todo estaba colapsando. Absolutamente todo. Y que utilizaron las enseñanzas de Florence para no solamente sobrevivir, sino para existir en una prosperidad que ni siquiera sabían que era posible. Y después de estas historias, te entregaré la técnica exacta, paso a paso, para que apliques esto en tu vida hoy mismo. La primera historia trata sobre Daniel. Daniel tenía 34 años cuando fue despedido. No fue un despido cualquiera. Fue humillante. Fue público. Fue injusto. Acababa de adquirir un apartamento, acababa de tener un hijo, y repentinamente, nada, sin advertencia, sin explicación que tuviera sentido. Estaba en la calle, él me contactó desesperado, me expresó, todo está colapsando. Hice todo correctamente. Trabajé arduamente, fui honesto, y el cosmos me expulsó. ¿Cómo pagaré las cuentas? ¿Cómo sustentaré a mi hijo? ¿Cómo miraré a los ojos de mi esposa y expresaré que todo está bien cuando claramente no lo está? Le expresé a Daniel lo que Florence habría expresado. Daniel,
Lo que aparenta ser el final es simplemente el principio. Lo que aparenta ser pérdida es simplemente limpieza. El cosmos no te expulsó. El cosmos te liberó de ese empleo que ya no era adecuado para tu propósito, de ese jefe que te disminuía, de esa energía que te mantenía pequeño. Y ahora tienes una elección. Puedes observar esto como catástrofe o puedes observarlo como posibilidad. Puedes existir en la vibración de la víctima o puedes existir en la vibración del creador. Daniel comenzó a practicar el primer principio de Florence, el principio de la gratitud por lo que aparenta ser negativo. Esto es revolucionario. Esto contradice todo lo que el mundo te instruye, pero funciona. Daniel comenzó a agradecer por el despido. Agradezco por esta liberación. Agradezco porque el cosmos me está preparando para algo más grandioso. Agradezco porque esto que aparenta ser negativo está manifestando el bien perfecto. Al principio, las palabras sonaban falsas, pero continuó, porque Florence instruyó que no esperas sentir para hablar, hablas para sentir. Decretas la verdad hasta que la verdad se manifieste. ¿Sabes qué ocurrió? 2 semanas después, un ex colega lo contactó. Una empresa nueva estaba formándose. Necesitaban a alguien experimentado, alguien que conociera el mercado, alguien que tuviera exactamente el perfil de Daniel. El salario era 60% superior. La posición era mejor. La cultura era saludable. Daniel observó hacia atrás y comprendió. El despido no era castigo, era preparación. El cosmos no lo expulsó. El cosmos lo reposicionó. Todo lo que aparentaba estar colapsando estaba, en realidad, resultando perfecto, de una forma que él no conseguía visualizar todavía. La segunda historia trata sobre Clarice. Clarice tenía una tienda virtual de vestimenta. Invirtió todos sus ahorros, trabajó 16 horas diarias, hizo todo lo que los mentores instruyen, pero las ventas no se materializaban. Mes tras mes, pérdidas. Estaba hundiéndose en deudas. Y lo peor, estaba hundiéndose en vergüenza, porque todos habían expresado que fallaría, que debería haber permanecido en el empleo estable, que emprender era locura, y ahora aparentaba que tenían razón. Clarissa estaba lista para rendirse, para cerrar todo, para admitir la derrota. Pero antes de eso, alguien colocó un libro de Florence en sus manos. Y en ese libro, Clarice leyó algo que transformó todo. Florence expresaba que el fracaso aparente es simplemente el cosmos expresando no a ese camino, que existe un camino superior, que cuando una puerta se cierra no es porque no mereces, sino porque existe una puerta más grande esperando, que necesitas tener el coraje de soltar lo que no está funcionando para recibir lo que funcionará. Pausa un momento. Si alguna vez has sentido que todo se está derrumbando en tu vida, escribe en los comentarios, estoy listo para recibir, y declara tu abundancia ahora mismo. Quiero ver quién está verdaderamente comprometido con su transformación. Hazlo ahora. Clarice aprendió el segundo principio, el principio del desapego sagrado. Cerró la tienda, no en rendición, sino en entrega. Expresó, Cosmos, suelto, confío que tienes algo superior para mí, libero lo que no sirve para recibir lo que sirve. ¿Y sabes qué ocurrió? Una semana después, navegando en las redes sociales, visualizó una publicación sobre consultoría de imagen. Algo resonó dentro de ella. Siempre amó asistir a las amigas a vestirse. Siempre tuvo una mirada natural para esto. Pero nunca había pensado que esto podría ser una profesión. Clarice realizó un curso, comenzó a ofrecer consultoría y descubrió que ella no era competente en vender vestimenta por Internet. Ella era excepcional en transformar la autoestima de las personas a través de la imagen. En 6 meses, estaba ganando 3 veces más de lo que jamás ganó con la tienda, trabajando menos, amando más. Y cuando observó hacia atrás, comprendió. La tienda no colapsó. La tienda me condujo hacia lo correcto. El fracaso no era el final, era el redireccionamiento divino. La tercera historia trata sobre Vicente. Vicente era inversionista. Había construido un patrimonio considerable a lo largo de 10 años. Y entonces, en una única decisión, perdió el 70% de todo.
Una inversión que aparentaba ser segura, que todos los especialistas recomendaban, que tenía todo el sentido, pero que colapsó. Vicente entró en pánico, después en depresión. Se sentía un fracaso, un idiota. ¿Cómo había permitido que esto ocurriera? Vicente conoció las enseñanzas de Florence a través de un amigo y aprendió el tercer principio, el principio de la perfección oculta. Todo lo que acontece es perfecto, incluso cuando aparenta ser imperfecto. Toda pérdida es ganancia disfrazada. Todo, no, es un sí para algo superior. Vicente comenzó a cuestionarse. ¿Para qué necesitaba perder este dinero? ¿Qué está intentando enseñarme el cosmos? ¿Cuál es el regalo oculto en esta situación? Y comenzó a percibir. Cuando tenía mucho dinero, estaba arrogante, estaba distante de la familia, estaba adicto al trabajo, estaba perdiendo la vida mientras acumulaba números en una cuenta. La pérdida financiera lo quebró, pero quebró para reconstruir mejor. Regresó a casa, reconectó con la esposa, conoció a los hijos verdaderamente y percibió que no había perdido el 70% del patrimonio. Había recuperado el 100% de la vida. ¿Y sabes qué ocurrió después? Con una mente clara, con prioridades alineadas, con humildad genuina, Vicente comenzó a invertir nuevamente, pero esta vez con sabiduría, con paciencia, con conciencia. En 3 años, no solamente recuperó lo que perdió, sino que lo multiplicó, porque la pérdida no era castigo, era educación, era iniciación, era el cosmos expresando, necesitas aprender esto antes de recibir más. La cuarta historia trata sobre Mariana. Mariana era terapeuta, tenía un consultorio, tenía clientes, tenía una vida estable, y entonces tuvo un hijo con necesidades especiales. Repentinamente, su agenda se volvió caos. No conseguía más atender. Los clientes se fueron. Los ingresos cayeron en picada. Y estaba exhausta, financieramente apretada y sintiendo que todo lo que construyó estaba desmoronándose. Mariana descubrió a Florence en un momento de desesperación y aprendió el cuarto principio, el principio de la abundancia a través del propósito. El cosmos no te quita nada sin darte algo, pero necesitas estar dispuesto a visualizar lo nuevo. Mariana comenzó a preguntar, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Cuál es el nuevo camino que se está abriendo? Y percibió. No podía más atender presencial, pero podía atender online. No podía más tener agenda rígida, pero podía grabar contenido. No podía más depender de clientes individuales, pero podía crear programas para grupos. Mariana creó un curso online sobre maternidad y salud mental, algo que estaba viviendo, algo auténtico, algo necesario. En un año, tenía 500 alumnas. Estaba ganando más de lo que nunca ganó en el consultorio y trabajando desde casa cerca del hijo. Lo que aparentaba ser el final de la carrera era el inicio de un propósito más grandioso. Lo que aparentaba ser pérdida era expansión. Y Mariana comprendió que a veces el cosmos necesita cerrar una puerta con fuerza, porque tú no tendrías coraje de cerrarla sola. Pero del otro lado siempre hay algo más grande esperando. La quinta historia trata sobre Augusto. Augusto tenía una empresa familiar, una empresa que su padre construyó, que él heredó, que era la tradición de la familia, y la empresa estaba muriendo lentamente, dolorosamente. Augusto se mataba intentando salvar, pero el mercado había cambiado, la tecnología había avanzado, y aquel modelo de negocio simplemente no funcionaba más. Estaba hundiéndose en deudas, intentando mantener vivo algo que ya había muerto, pero no conseguía dejar ir por lealtad al padre, por miedo de decepcionar, por vergüenza de admitir que no consiguió. Augusto leyó a Florence y aprendió el quinto principio, el principio de la muerte sagrada. Algunas cosas necesitan morir para que otras puedan nacer. Sostener lo que ya murió no es lealtad, es autosabotaje. Honrar el pasado no es mantenerlo vivo, es agradecer y liberar. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si sientes que necesitas escuchar esto, presiona el botón de suscripción y activa la campanita.
Porque voy a compartir contenido como este que va a transformar completamente tu relación con el dinero y la abundancia. No dejes que el algoritmo decida si vuelves a ver estos mensajes. Suscríbete ahora. Augusto cerró la empresa. Lloró. Hizo el duelo. Y entonces, libre del peso, libre de la obligación, libre de la identidad que ya no era más suya, preguntó, ¿qué realmente quiero hacer? Y la respuesta vino. Siempre amó la tecnología, siempre tuvo ideas, pero nunca tuvo tiempo porque estaba preso en la empresa. Augusto creó una startup, algo completamente diferente, algo que era suyo. En 2 años construyó algo más grande de lo que la empresa familiar jamás fue. Honró al padre no manteniendo el negocio, sino manteniendo el espíritu emprendedor. Y comprendió que a veces la mayor abundancia viene cuando tienes el coraje de dejar morir lo que necesita morir. Ahora puedes estar pensando, estas historias son hermosas, pero ¿cómo aplico esto en mi vida? ¿Cómo vivo en abundancia cuando todo está colapsando? ¿Cuál es la técnica exacta? Y esto es lo que te enseñaré ahora. La técnica de Florence para transformar el aparente error en abundancia manifiesta. Esta técnica tiene 7 pasos. 7 pasos que, si sigues con consistencia y fe, cambiarán completamente tu experiencia con el dinero, con las oportunidades, con la vida. Primer paso. La aceptación radical. Cuando algo salga mal, la primera reacción es resistir, negar, luchar, pero la resistencia te aprisiona en el problema. La aceptación te libera para la solución. Entonces expresas, acepto que esto aconteció. No comprendo ahora, pero confío que hay un propósito más grandioso. Suelto la necesidad de controlar y permito que el cosmos me guíe. No te estás conformando, te estás abriendo. Estás saliendo de la posición de víctima y entrando en la posición de co-creador. Segundo paso. La gratitud imposible. Vas a agradecer por lo que salió mal. Sí, vas a agradecer. Sé que aparenta ser insano, pero funciona. Expresas, agradezco por esta situación. Agradezco porque sé que me está trayendo hacia algo superior. Agradezco porque el cosmos está trabajando a mi favor siempre. Estás entrenando tu mente para procurar el bien oculto, en lugar de fijarte en el mal aparente. Y lo que procuras, encuentras. Tercer paso. La pregunta poderosa. En lugar de preguntar, ¿por qué está aconteciendo esto conmigo? Preguntas, ¿para qué está aconteciendo esto para mí? El por qué te aprisiona en el papel de víctima. El para qué te coloca en el papel de aprendiz. Preguntas, ¿qué está intentando mostrarme el cosmos? ¿Qué lección necesito aprender? ¿Qué cambio necesito hacer? ¿Qué nuevo camino se está abriendo? Y escuchas. Escuchas en el silencio. Escuchas en las señales. Escuchas en la intuición. Y la respuesta siempre viene. Cuarto paso. El decreto de reversión. Vas a decretar la verdad espiritual sobre la situación. Lo que aparenta ser pérdida es ganancia disfrazada. Lo que aparenta ser final es nuevo comienzo. Lo que aparenta ser fracaso es redireccionamiento divino. Todo está conspirando a mi favor ahora. El bien perfecto se está manifestando de esta situación. Estás recalibrando tu mente, reprogramando tu conciencia, ordenando al cosmos que revele el bien oculto. Quinto paso. La acción inspirada. Después que aceptaste, agradeciste, preguntaste y decretaste, actúas, pero no actúas desde la desesperación, actúas desde la inspiración. Preguntas, ¿cuál es el próximo paso correcto? Y sigues la orientación interna. Puede ser contactar a alguien, puede ser investigar algo, puede ser descansar porque estás agotado. La acción inspirada siempre es liviana, siempre tiene sentido, siempre trae resultado. Sexto paso. El desapego del cómo. Sueltas la necesidad de controlar cómo la solución llegará. No necesitas saber, solo necesitas confiar. El cosmos tiene infinitas formas de traer abundancia, formas que ni imaginas. Entonces expresas, libero para el cosmos la forma como mi abundancia vendrá. Permito que llegue de formas milagrosas e inesperadas. Confío en la inteligencia divina que sabe más que yo.
Cuando sueltas el cómo, abres espacio para el milagro. Séptimo paso: la vigilancia de la mente. Durante todo el proceso, vigilas tus pensamientos. Cuando el miedo venga, sustituyes por fe. Cuando la duda venga, sustituyes por certeza. Cuando la queja venga, sustituyes por gratitud. No puedes plantar fe por la mañana y regar con miedo todo el día. Necesitas ser consistente, implacable, firme. La mente no entrenada siempre volverá al problema. La mente entrenada permanece en la solución. Déjame contarte qué acontece cuando haces esto. ¿Qué realmente acontece cuando dejas de luchar contra lo que salió mal y comienzas a danzar con el cosmos? Primero sentirás alivio, un alivio profundo, porque soltaste el peso de intentar controlar lo incontrolable. Entregaste, confiaste, y hay una paz profunda en la confianza, incluso cuando no sabes cómo las cosas se resolverán. Después comenzarás a percibir sincronicidades, personas correctas apareciendo, informaciones llegando, oportunidades surgiendo, ideas brotando. El cosmos siempre está enviando, pero solo consigues recibir cuando dejas de resistir. Cuando aceptas lo que es, abres el canal para lo que puede ser, y entonces percibirás algo mágico. Aquello que aparentaba estar colapsando era exactamente lo que necesitaba acontecer para que llegues donde necesitabas estar. El despido te condujo al empleo superior. La quiebra te condujo al negocio correcto. La pérdida te condujo a la ganancia más grande. El final te condujo al nuevo comienzo. Florence vivió esto intensamente. Cuando el esposo la dejó, pensó que estaba arruinada, pero fue exactamente ese dolor que la condujo a buscar respuestas espirituales. Y esas respuestas se tornaron las enseñanzas que transformaron millones de vidas. Si el esposo no se hubiera ido, Florence tal vez nunca hubiera descubierto su misión. Entonces, aquello que aparentaba ser el peor día de su vida era, en verdad, el día en que su verdadera vida comenzó. Y es así contigo también. Lo que está colapsando ahora tendrá sentido perfecto cuando observes hacia atrás. Comprenderás que no era error, era redireccionamiento, no era castigo, era preparación, no era final, era recomienzo. Pero necesitas tener fe. Fe no es creer que todo saldrá bien de la manera que quieres. Fe es saber que todo está saliendo bien, incluso cuando aparenta que no está. Fe es saber que existe una inteligencia más grande orquestando todo, y que esa inteligencia te ama, te apoya, te guía siempre, en todas las circunstancias, sin excepción. Florence expresaba que la fe es la sustancia de las cosas esperadas. No es apenas creer, es saber que el cosmos es abundante, que eres merecedor, que todo está conspirando a tu favor. Y cuando sabes esto, cuando vives desde esto, dejas de ser víctima de las circunstancias y te tornas creador de tu realidad. Déjame darte un ejemplo práctico. Perdiste un cliente grande. La primera reacción es entrar en pánico. Oh no, ¿cómo pagaré las cuentas? Perderé todo. Pero si aplicas la técnica de Florence, respiras profundo, expresas: acepto que ese cliente se fue. Agradezco por ese espacio que se abrió. Confío que un cliente todavía superior está en camino. Decreto que el bien perfecto se manifiesta ahora. Y sueltas. No te quedas rumiando. No te quedas persiguiendo. Confías. Y entonces, en 2 días, un cliente nuevo aparece. Un cliente superior, que paga más, que está más alineado contigo. Y comprendes. El primer cliente necesitaba salir para que el segundo pudiera entrar. El cosmos no quitó. El cosmos intercambió. Pero solo ves esto cuando confías. O invertiste en algo que salió mal. Perdiste dinero. La reacción natural es castigarte, sentirte estúpido. Pero si aplicas Florence, expresas: acepto esta pérdida. Agradezco por la lección. Confío que ese dinero regresa multiplicado de formas inesperadas. Y sueltas. No te quedas preso en la lamentación. Y en una semana recibes una oportunidad nueva, o un reembolso inesperado, o una idea que genera ingreso. Y percibes que la pérdida no era final. Era enseñanza.
El cosmos te mostró algo importante, y ahora estás más sabio. Y la sabiduría vale más que el dinero perdido. O tu empresa está en crisis, las ventas cayeron, los costos aumentaron, todo aparenta estar desmoronándose. La reacción natural es desesperación. Pero si vives por los principios de Florence, respiras, expresas, esta crisis no me define, esta situación me está redireccionando, el cosmos me está preparando para algo nuevo, y te quedas atento, atento a las señales, atento a las oportunidades, atento a los cambios necesarios, y percibes que tal vez necesites pivotar, cambiar el modelo, enfocarte en otro producto, atender otro público. Y cuando haces esto, cuando te permites ser guiado en lugar de forzar, la empresa no solo sobrevive, prospera de formas nuevas. La abundancia no es ausencia de problemas. Abundancia es saber que todo problema carga una solución, que toda crisis carga una oportunidad, que todo no carga un sí más grande. Y cuando vives con esa conciencia, cuando dejas de resistir lo que es y comienzas a confiar en lo que vendrá, entras en un flujo divino donde las cosas se resuelven, donde las puertas se abren, donde el dinero fluye, donde la vida funciona. No porque se volvió fácil, sino porque aprendiste a danzar con lo difícil. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje es para ti. Quiero que compartas este video con alguien que necesita escucharlo ahora mismo. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que está pasando por dificultades, y en los comentarios, escribe, lo comparto, para que sepa que estás comprometido con expandir esta energía de abundancia. Vamos, hazlo ahora. Florence enseñaba que no puedes servir a dos maestros. O sirves al miedo, o sirves a la fe. O crees en la escasez, o crees en la abundancia. O vives por la apariencia, o vives por la verdad espiritual. Y necesitas elegir todos los días, a cada situación, a cada desafío. Eliges ver con los ojos del mundo o con los ojos del espíritu. Y la elección que haces determina lo que vives. Si eliges ver crisis, vives crisis. Si eliges ver oportunidad, vives oportunidad. Si eliges ver escasez, vives escasez. Si eliges ver abundancia, vives abundancia. La realidad externa es apenas un reflejo de la realidad interna. Y cuando cambias lo interno, lo externo no tiene elección, sino cambiar también. Entonces, hoy, ahora, en este momento, te invito a hacer una elección diferente. La próxima vez que algo salga mal, no entrarás en pánico. Respirarás, recordarás, esto no es error, es redireccionamiento. Esto no es final, es comienzo. Esto no es castigo, es preparación. Y aplicarás la técnica: aceptar, agradecer, preguntar, decretar, actuar, soltar, vigilar, y asistirás al milagro desplegarse. Verás cómo aquello que aparentaba terrible era necesario. Cómo aquello que aparentaba pérdida era ganancia. Cómo aquello que aparentaba oscuro era el camino hacia la luz. Y con el tiempo dejarás de tener miedo cuando las cosas salgan mal, porque sabrás que el cosmos está trabajando, que algo más grande se está formando, que la abundancia está en camino, y vivirás en paz, en confianza, en certeza, incluso cuando todo alrededor aparente caos. Porque no estarás más viviendo por las circunstancias, estarás viviendo por la conciencia, y la conciencia de abundancia crea abundancia siempre, en todas las condiciones, sin fallar. Decreto sobre ti ahora. Decreto que todo lo que aparenta estar colapsando está, en verdad, conduciéndote hacia lo correcto. Decreto que cada puerta que se cierra es una puerta más grande abriéndose. Decreto que cada no es un sí para algo superior. Decreto que vives en abundancia ahora y siempre, independiente de las circunstancias. Decreto que el cosmos conspira a tu favor en todos los momentos. Decreto que eres guiado, protegido, suplido y bendecido siempre, en todas las formas. Decreto que la abundancia es tu naturaleza, tu herencia, tu realidad. Y que así sea.
que así está siendo, que así está hecho ahora y para siempre. Amén.